Yo me voy a parar y bueno, voy a tomar por allá. Bien, buenas tardes a todos. Antes de comenzar y de leerles mi ponencia, me quiero pedir dos cosas. La primera, bueno, si todos se pueden parar, por favor. ¿Pueden parar? ¿Pueden parar? Esto me parece subir y dar para hablar toda la tarde, y cada uno de los ponentes aquí son maravillosos, y también cada tema, bueno, nos llevaría toda la tarde, ¿no? La segunda cosa que les quiero pedir es que si alguien tiene un celular, ¿todos traen celular? ¿Pueden sacar su celular? ¿Todos traen? No podemos. ¿Nadie trae? No me pena, nosotros vamos a quitar nada más. Pero una pregunta, ¿por qué es esto va relacionado con el tema, ¿no? Bueno, pues ya se pueden sentar. Gracias. Claro, ahora ya les puedo comentar este asunto que me llama mucho la atención y que tiene que ver con mi ponencia de fondo, la cual se titula El Homo hipertecnologizado en la época digital, lectura en clave subiriana. Hay que hacer una acotación. Este trabajo es un abstract, un resumen, puntos muy claves de lo que trabajé en la tesis de maestría, y en el cual obviamente se despliegan más temas, más puntos, que bueno, por cuestiones que así lo requiere el Congreso, pues no las tomaré, ¿no? Pero si quieren, con mucho gusto allá afuera nos tomamos un café o más al rato y las platicamos, ¿no? Comienzo. A raíz de la explosión de la tecnociencia, la sociedad actual se desenvuelve de maneras diferentes. La forma de adquirir la información, de apropiarse del conocimiento, así como de las relaciones sociales, han cambiado. Tanto la realidad como la vida humana se ven modificadas de manera precipitada, y estas son mediadas por una aluvión de aparatos, bienes, servicios, cacharros inteligentes, etcétera, que son en su mayoría proporcionados por la ciencia y la tecnología. ¿Qué características tiene esta sociedad? Individuo y sociedad son afectados por la tecnociencia. ¿Hasta qué punto configura esa realidad tecnológica al hombre actual? Bueno, estas y otras preguntas son las que trato de justificar aquí. Se tratará de describir y defender que la tecnociencia configura, este es el punto importante, una persona diferente. Es así que se llamará este tipo de sustantividad humana Homo hipertecnologizado. Para ello se utilizará como herramienta teórica la filosofía de Javier Zubiri. Apartado 1. La novedosa realidad llamada época digital. Con los avances tecnológicos y científicos en la sociedad se ha generado un conocimiento mayor sobre la realidad que nos rodea. El mundo no es aquello inhóspito y misterioso que había que explicar por medio de fábulas, mitos o leyendas. Se tiene más control sobre la naturaleza, se le explota asegurando así la supervivencia del hombre en la tierra. La vida humana, se puede decir, es más placentera gracias a todos los aparatos, medicinas, bienes y servicios que proporciona la tecnociencia. Mejores viviendas, transportes, aparatos para almacenar alimentos, máquinas que ayudan a las labores del hogar, etc. También la comunicación entre los hombres es cada vez más rápida y eficaz. Las computadoras con acceso a la red son prueba de la magnitud del desarrollo tanto científico como tecnológico que la sociedad tiene actualmente. Hoy en día se puede enviar gran cantidad de información con tan solo apretar un botón y casi al instante llega a cualquier parte del mundo. La forma en que se va desarrollando la sociedad es interesante. Tanto las relaciones como la manera de ver el mundo que nos rodea van a estar permeadas por una visión tecnológica, suponiendo muchas veces que siempre ha sido así, que es la mejor forma de realidad. Las personas usan las computadoras con acceso a la red principalmente para trabajar o divertirse. Los estados y las compañías privadas usan las tecnologías para hacer más fáciles los trámites burocráticos. Ahora se puede pagar los servicios básicos por medio de la red y de manera automática, la luz, el agua, el teléfono, entre otras cosas. Ya no es necesario que una persona brinde atención porque la máquina cumple con esa función. Casi todas las actividades que hacen las personas están relacionadas de cierta forma con algún dispositivo electrónico o mecánico. Desde las labores más sencillas como calentar la comida hasta pagar un boleto de estacionamiento son intermediadas
Esta es la realidad en que le toca vivir al hombre del siglo XXI, llamada época digital. Con respecto a nuestro presente, la era digital, la época digital, se abre una nueva forma de entender el mundo. ¿Qué caracteriza a la EDE? Es la etapa de la humanidad en donde los avances científicos tecnológicos se envuelven la mayor parte de la vida. La educación, la economía, la información, comunicación, sociabilidad son algunas de las circunstancias mediadas en relación con la sustantividad humana. La forma de entender y conocer el mundo ha cambiado en el presente. Así la vida de la sustantividad humana se mueve en esta realidad novedosa, en donde ciencia y tecnología están por todos lados. Cuando se habla de realidad en el presente trabajo, bueno, se entenderá así. Realidad, para ser más fiel al pensamiento subiriano, la realidad es aquello que es desuyo de los sentidos. Cito a Zubiri. Esta es la nueva formalidad de realidad o realidad. Inmediatamente voy a dar razón de este neologismo, realidad, que me he visto obligado a introducir en la descripción de la formalidad de la atención humana. Dado el carácter completamente distinto que el término realidad pueda tener en el lenguaje vulgar y aún en el filosófico, a saber, realidad allende a toda aprehensión, el término realidad puede servir para evitar confusión. Pero hecha esta aclaración, emplearé los dos términos indiscernidamente. Realidad significa aquí simple realidad, simple ser de suyo. Fin de la cita. Esto quiere decir que la realidad es algo sentido, es una formalidad de alteridad. La realidad se siente en impresión de realidad y por lo tanto es formalidad del mismo de suyo, pero es sentida la impresión de realidad por la sustantividad humana y solo en impresión de realidad, ya que el puro sentir solo se da en los animales. Realidad es algo intelectivamente sentido en las cosas, es sentido y lo es en la cosa. También se quiere hacer notar que la realidad no son entes, como se venía pensando, ¿no?, en la historia de la filosofía. Este modo de abordar la realidad lleva a un equívoco, pensar que la realidad se puede identificar para acceder a ella. Y citando Zubiri, lo primero de las cosas no es ser entes, sino ser realidades. La realidad es, mucho menos es aquello allende a la aprehensión. La siguiente cita explica esto mejor. Realidad no es algo a lo que hay que ir, sino que es primariamente algo que ya se está y que, como veremos, nunca se dejará de estar. Al aprender sentientemente una cosa real, estamos ya intelectivamente instalados en la realidad. Inteligir es estar aprehensivamente en la realidad, en lo que las cosas son de suyo. Esta instalación tiene un doble carácter: inteligir una cosa real, quedamos instalados en ella, pero esta es un primer aspecto muy fugaz en el fondo. Inmediatamente sobreviene otra cosa real, el inteligirla quedamos en otra cosa. Según este primer carácter, instalación es estar instalado en una cosa real, pero esto no se agota todo el carácter de la instalación, porque como vivimos, la impresión de realidad en que inteligimos cada cosa real es idénticamente y numéricamente la misma en todas las aprehensiones. La realidad verifica cuando viene a lo real, el contenido de cada cosa real queda así inscrito, por así decirlo, en la misma impresión de realidad que nos dio la cosa real anterior. Es decir, como ya vimos en el capítulo 4, la impresión de realidad es trascendentalmente abierta, lo cual significa que al inteligir una cosa real, aquello en que estamos instalados, no solamente esta cosa real, sino que es también la pura y simple realidad. La cosa real tiene así dos funciones: una, la de ser algo real, y otra, la de ser pura y simple realidad. Fin de la cita. Aunado a esto, el hombre que está en la realidad cuenta con una facultad que lo ayuda a orientarse. Esta facultad se llama inteligencia sentiente. ¿Qué es la inteligencia sentiente? Inteligencia sentiente consiste en que el inteligir mismo no es sino un momento de la impresión, el momento de la formalidad de su alteridad. Sentir es algo real, es formalmente estar sintiendo intelectivamente. La intelección no es intelección de lo sensible, sino que es intelección en el sentir mismo. Entonces, claro está, el sentir es inteligir, es sentir intelectivo. Esta siente la realidad e impresión de realidad. La impresión de realidad es aquella que se capta la realidad de dos formas. Una primero por los sentidos, es el sentir, la pura aprehensión sensible, mientras que la realidad es la nota en propio, lo que es. Entonces el hombre, a través de su inteligencia sentiente, puede captar la realidad como formalidad, como de suyo, como lo que es.
Aquí se rompe radicalmente el dualismo metafísico sujeto-objeto, dando pie a una nueva forma de entender la realidad, y la inteligencia se parte de la realidad para poder analizar a la sustantividad humana. Lo primero es la realidad, solo hay ser porque hay realidad. Por lo tanto, realidad en el sentido subiriano es el término que será de ayuda aquí. Ahora hay que dar un paso más. La sustantividad humana vive en una realidad llamada era digital. En ella los avances científicos y tecnológicos configuran el presente. Para proseguir es necesario explicar tres conceptos: ciencia, tecnología y técnica. ¿Qué es la ciencia y qué es la tecnología? Se define ciencia como conocimiento exacto de las cosas por sus principios y causas, también como cuerpos de doctrina ordenado y formado metódicamente que constituye un ramo del saber humano. La tecnología se define tiene por objeto la aplicación de los nuevos conocimientos obtenidos por la ciencia al mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la producción. Esto es en cuanto a su definición académica, pero ¿qué importancia tiene meditar sobre la diferencia entre estas palabras? Actualmente se vive en un mundo moldeado por la ciencia y la tecnología. Esto es claramente visible en la realidad cotidiana. El hombre actual toma como algo ultra obvio su relación con la ciencia y la tecnología, tanto así que pocas veces se detiene a reflexionar sobre su entorno, que es en exceso tecnologizado. En ese sentido, José Ortega y Gasset señala algo parecido, pero en relación con la técnica y la dicotomía con el hombre. Cito Ortega: como al abrir los ojos a la existencia se encuentra el hombre rodeado de una cantidad fabulosa de objetos y procedimientos creados por la técnica, que forman un primer paisaje artificial tan tupido que oculta la naturaleza primaria tras él. Tenderá a creer que, como esta, todo aquello está ahí por sí mismo, que el automóvil y la aspirina no son cosas que hay que fabricar, sino cosas como la piedra o la planta, que son dadas al hombre sin previo esfuerzo de éste. Es decir, que puede llegar a perder la conciencia de la técnica. Fin de la cita. La importancia de aclarar los términos ciencia, tecnología y técnica es significativa, ya que se pueden confundir. La ciencia indaga sobre el mundo que le rodea de manera ordenada y meticulosa. Por esta razón obtiene resultados concisos. Esto es, la ciencia, al indagar sobre el mundo, busca un resultado, el conocimiento científico. El hombre que hace este tipo de disciplina, bueno, es el científico. En la técnica hay más una necesidad de transformar la realidad, aunque se puede objetar que los animales también transforman la realidad, pero aquí hay que diferenciar que solamente el hombre puede hacerlo de manera racional, velando siempre por su interés y movido por su voluntad. El resultado de esa técnica es un bien o un servicio. La tecnología es la unión de la técnica con la ciencia, proceso por el cual se obtiene un resultado más efectivo, por lo que resulta más novedosa, llamativa e interesante para las personas, tanto por su forma de transformar la realidad como por los bienes o servicios que se derivan de ella. Sintetizando, podemos decir que la ciencia está asociada al deseo del hombre de conocer y comprender el mundo que lo rodea, mientras que la técnica y la tecnología se vinculan a la voluntad. Para terminar este apartado es conveniente enfatizar lo siguiente: la realidad es la misma en tanto que real, aunque actualmente el desarrollo y la presencia de la tecnociencia se manifiesta en casi todos los aspectos de la vida humana. Su importancia e injerencia casi vital en la vida de las personas repercute en muchos ámbitos. El hombre vive en ese mar tecnológico, lo que genera una relación inevitable con la tecnociencia. Tomando en consideración lo expuesto, se puede emitir el siguiente juicio: el hombre actual se encuentra por doquier con la tecnociencia. Por tanto, podríamos definir al hombre, cuando dice la propuesta, como un homo hipertecnologizado, si se me vale la expresión. El apartado 2. La configuración del homo hipertecnologizado. Aristóteles, San Agustín, Descartes, Hume, Comte, Heidegger, Martin Buber, abordan el tópico de la antropología filosófica, pero ninguno de esos filósofos esperaba que el hombre pudiera llegar a configurar el mundo del cual todos somos partícipes, el de la ciencia y la tecnología. El siglo XXI, el tiempo que nos toca vivir, pero sobre todo desde el cual filosofar. Si se acepta que a partir de la ciencia y la tecnología se configura un homo hipertecnologizado, se puede proseguir explicando por qué llamarlo así. El homo hipertecnologizado va a estar de un modo primordial en la realidad que se le presenta. Está entre las cosas del mundo, vive entre ellas, las siente, las capta como reales, y es por eso que se puede decir que está en la realidad, que es ahora llamada
la época digital. Y tiene que tomar una postura ante ellas, se hace cargo ante la realidad que se le presenta, ejecutando acciones como agente actor y autor de ellas. Es como el hombre realiza su vida personal. Es así como el hombre hipertecnologizado está implantado en la realidad de la era digital, donde las tecnologías son el diario vivir. El hombre hipertecnologizado está en la realidad y se enfrenta a ella como encargándose de aquella con la facultad con la que cuenta. La inteligencia se entiende. Al desencargarse configura su suidad de un modo peculiar, ya que la realidad a la que se enfrenta es la tecnologizada, lo que gesta una suidad hipertecnologizada. Para aclarar el punto anterior, es menester entrar en otro tópico, el de la realidad. El hombre tiene la capacidad de forjar irrealidades, aunque parece que esto no tiene injerencia en la vida del hombre, lo más importante, sí es de analizarnos. Se toma la irrealidad como la fantasía, como ficción, como inexistente y por tanto como tema que no tiene interés para la reflexión filosófica. Esto es una cosa muy errada, y citando a Zubiri, la ficción es posible como una construcción de cosas en el ámbito en que nos deja el momento de realidad físicamente real, cierto modo suelto o libre del contenido específico como en cada caso se nos presenta. Fin de la cita. Para Zubiri, las irrealidades que pueda forjar el hombre son parte importante de la realidad de la sustantividad humana, puesto que son un paso necesario para poder estar en la realidad. El hombre necesita, y así lo hace, la irrealidad para poder captar intelectivamente la realidad en que se encuentra. Se ha entendido que algo es irreal porque no existe, o algo es irreal porque carece de realidad. En ese sentido, la realidad es una carencia, una falta. Un unicornio, un elefante blanco, una sirena pueden ser ejemplos claros de ellos. También se entiende como algo irreal, esto lo que no es físico. Entonces, ¿qué es lo irreal? Bueno, para subir el tema, lo analiza, ¿no?, en el hombre, lo real y lo irreal, dice que es dejar en franquía a la realidad en punto de su contenido, no se idealiza el carácter de lo real, y realizar no es dejar de ser o de no ser, sino dejar en franquía a la realidad en punto a su contenido. Este es formalmente el proceso de la realización. Dice que la irrealidad se puede presentar al hombre en formas distintas, principalmente en tres, que son el espectro, la ficción y la idea. Pero bien, la irrealidad no es algo que se presente por sí sola, sino sobre una irrealización. Los tres tipos anteriores son irrealizaciones. Ninguna irrealidad reposa sobre sí misma, sino que es el resultado de un proceso de irrealización. En cambio, la realidad sí reposa sobre sí misma. Esta es la diferencia fundamental. Toda irrealización se apoya, pues, en una realidad. Solamente la realidad puede reposar sobre sí misma, la irrealidad no. La irrealidad no es tampoco algo que sea por sí solo, es un resultado de una irrealización que está apoyada en la realidad. ¿Pero por qué pasa esto? Porque es una necesidad del hombre, es decir, para poder estar en la realidad tiene que dar un rodeo e ir hacia una realidad, después hacerse cargo de la realidad en tanto que real. Esto es hacer su vida, configurarla. Cito una cita, ¿no? El hombre necesita forzosamente figurarse, es decir, forjar lo irreal, precisamente para poder estar en la realidad, no solamente para comprenderla, sino para estar físicamente en la realidad, apoyarse en ella para hacer su vida. Esta necesidad funcional hace que justamente lo irreal sea un intermediario, pero no entre las cosas y las ideas, sino justamente al revés, entre el puro estar en la realidad y las cosas concretas que están en la realidad. La tecnosciencia, entonces, configura al hombre. Una cita puede apoyar esto. De ahí que si el hombre tiene que apoyarse en estas cosas para poder hacer la figura de su ser, entonces, el hombre, ante esas recurrencias, lo que tiene que hacer es figurarse como son las cosas. Justamente ahí está el momento de lo real, pero como quiera que sea el hombre, se figura. Y se figura en el sentido más medieval del vocablo. Se figura porque tiene necesidad justamente de figurarse como son las cosas para poder apoyar su vida sobre ellas. Pero además, no solamente tiene necesidad de figurarse como son las cosas, sino de figurarse en este sentido medieval. Se figura, es decir, se autoconfigura. Figurarse es algo inexorablemente para ir fluentemente a las cosas, apoyándonos en ellas para ser mi propio yo. Fin de la cita. Como se viene explicando,
El hombre está rodeado por una aluvión de tecnociencia en todas sus variantes. Ello configura su vida misma. Cambiando un poco la frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo, en el presente podría quedar así. Yo soy yo hipertecnologizado y mi circunstancia tecnocientífica. La ciencia y la tecnología han dado un gran avance en la conformación del hombre, así como de la sociedad. Gracias a ello las personas viven más, cuentan con hospitales y es, bueno, muy benefactora para la vida humana. Eso no está en tela de juicio, porque está bien claro que sin aquellos avances la sociedad en que nos desarrollamos no podía existir. A lo que dirijo la mirada específicamente es como aquella tecnociencia que está configurando al hombre, y lo de configurando ya se explicó en la cita anterior. El hombre hipertecnologizado se encuentra viviendo en la realidad tecnologizada que ahora se llama época digital. El preguntar sobre la realidad del hombre es una preocupación personal muy fuerte. Aquí quisiera recuperar, ya para terminar, a dos filósofos que no están alejados de nuestro tiempo y que también se preguntan de otra manera por la realidad que nos toca vivir. Una es de O'Neill. Por eso, estos años en que vivimos, los más intensamente técnicos que ha habido en la historia humana son los más vacíos. Perdón, este es de Ortega, la otra es de O'Neill. Asistimos a un cansancio cultural en lo que concierne a interrogarse sobre la realidad. Sociológicamente no interesa ningún planteamiento metafísico. Lo que me mueve es el éxito más inmediato posible, la eficacia, el bienestar, el pasarlo bien, la satisfacción inmediata, el tener, acapararse, poseerse y dominar. Poco importa el ser, la realidad y la verdad. Gracias.